Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos entonces a continuar con nuestra clase hoy, lunes 5 de octubre. Estamos analizando los actos de iniciación del proceso y dentro de ellos vimos el primero y el más importante que es la demanda. Dijimos que la demanda es el acto mediante el cual las personas ejercen el derecho de acción y que la demanda es un acto complejo que tiene unos requisitos para ser instaurada de manera correcta. Esos requisitos los dan las leyes procesales. Para civil, comercial, familia y agrario están regulados en el artículo 82 del Código General del Proceso. Dentro de esos requisitos estuvimos analizando que el núcleo de la demanda es la pretensión. La pretensión es la parte donde se le dice al juez qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende al iniciar ese proceso, qué es lo que yo quisiera que el juez determine al final con la sentencia. Entonces, la idea de la pretensión es ser el núcleo de la demanda, el núcleo del conflicto, y ahí va a estar incluido pues todo lo que el demandante desea que el juez haga en la sentencia. Y luego vienen los hechos. Los hechos son las razones por las cuales se está pidiendo eso. Las circunstancias de la vida por las cuales la persona está pidiendo esa determinada cosa. La clave de los hechos es que solamente pongamos lo que es jurídicamente relevante. No llenar eso de cosas, sino lo jurídicamente relevante. Después de los hechos, una vez ya narrados todos los hechos, el siguiente acápite, el siguiente punto, según lo que dice el Código General del Proceso, son las pruebas. Las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso. Entonces, si volvemos a este cuadrito que habíamos visto antes, a esta escalerita, teníamos que la estructura de la demanda empieza con la introducción, donde está el juez al que va dirigido, la identificación de las partes, etcétera. Luego las pretensiones, que es lo que las personas quieren. Luego los hechos, las razones por las cuales, las circunstancias de la vida por las cuales están pidiendo las pretensiones. Y luego vienen las pruebas. Las pruebas están encaminadas a demostrar esos hechos. Entonces, usted no pone pruebas en la demanda para rellenar. Mientras más pruebas, mejor. No. Usted pone pruebas para demostrar esos hechos. Y aquí tenemos que tener en cuenta un concepto que se llama la carga de la prueba. Es un concepto que uno ve en teoría general de la prueba y en derecho probatorio. ¿Qué es la carga de la prueba? ¿Quién es el que está obligado a probar, que está obligado a demostrar? Y existe lo que se denomina la carga estática de la prueba. ¿Qué significa eso? Que quien pretenda que se aplique una norma jurídica, quien pretenda que se dé aplicación a una norma, tiene que probar el supuesto de hecho de esa norma. ¿Cómo así? Imagínense que yo voy a demandar en un proceso de divorcio, ¿sí? Por violencia intrafamiliar. En ese caso, yo le estoy diciendo al juez, señor juez, declare el divorcio por violencia intrafamiliar según Profe, se le entrecortó. cambiar el internet. Denme un segundo.
Ya, ahí me escuchan mejor. Sí, Sí, profe. profe. Listo, ya, qué pena, era que tenía el internet por el Wi-Fi y ya lo conecté directo al computador, entonces parece que ya mejoró. Entonces les decía, el ejemplo es, yo voy a solicitar un divorcio por violencia intrafamiliar. Yo quiero que se aplique la ley del Código Civil, artículo 154 del Código Civil, donde dice que se puede decretar el divorcio por violencia intrafamiliar. Entonces yo tengo que probar el supuesto de hecho de esa ley. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Que la violencia ocurrió. Entonces yo tengo que probar eso. Entonces ahí es donde van las pruebas. O sea que yo no meto pruebas al azar, sino que yo meto pruebas pensando específicamente en algo. En este caso, ¿qué? En la demostración de esa circunstancia fáctica de la ley, que ocurrieron o no la violencia intrafamiliar. Vámonos para un caso de penal. Yo digo, Pedro Pérez mató a Juan, entonces, por lo tanto, solicito que se condene a Pedro por homicidio doloso, según el artículo 113 del Código Civil. ¿Listo? Del Código Penal. ¿Listo? Usted quiere que se haga esa condena por homicidio doloso. Demuestre que hubo homicidio y que fue doloso. Laboral. Señor juez, el día tal, tales personas tenían un contrato de trabajo. Lo habían firmado. Pruébelo. Vea el contrato de trabajo aquí. Y luego despidieron a tal sin justa causa. A ver, ¿cómo demuestra usted ese despido? Ah, mire aquí la carta de despido. Entonces, las pruebas están encaminadas a demostrar esos hechos que dieron origen a la pretensión. Por eso es que está esto en escalerita, ¿sí? Las pruebas van a demostrar que estos hechos sí ocurrieron, por lo tanto, entonces las pretensiones son ciertas y me deben ser concedidas. ¿Y a favor de quién y en contra de quién? Los que dice acá. Por eso van en esta escalerita. Entonces, cuando nosotros hablamos de las pruebas, nos estamos refiriendo a eso, a la demostración de los hechos. O sea que las pruebas no son eslabones sueltos. Las pruebas siempre están encaminadas, amarradas con los diferentes hechos. ¿Puede haber varias pruebas para demostrar un solo hecho? Sí. ¿Cuántas? Eso depende del abogado. Porque lo que hace la ley es que nos permite, en aplicación de un principio que se llama el principio de libertad probatoria, demostrar como usted considere necesario. Entonces, ¿cuáles pruebas hay que presentar? Las que usted considere necesarias. Lo que sí hace el código o la ley es brindarnos un abanico de posibilidades y nos dice, usted puede utilizar cualquiera de estos medios probatorios. ¿Cuáles son esos? Estos son los medios probatorios que están consagrados en las leyes procesales. Usted puede utilizar cualquiera que considere necesarios. Entonces tenemos la declaración o interrogatorio de parte. Quiere decir que este es para hacerle un interrogatorio o para que alguna de las partes, demandante o demandado, haga una declaración al juzgado sobre los hechos que ellos conocen o saben. Entonces, yo lo que le pido al juez es que se permita que tanto el demandante como el demandado, o solo uno de ellos, sea llamado al estrado para que haga una declaración o se le haga un interrogatorio acerca de los hechos que dieron origen al conflicto. Esa es la declaración o interrogatorio de parte.
Segundo, la confesión. La confesión es un medio de prueba en el cual yo reconozco la comisión de un hecho propio. La confesión solamente puede darse para hechos propios. Yo no puedo confesar a favor de un tercero. Yo no puedo confesar, confieso que Daniel Restrepo Jiménez le fue infiel a la mujer. No, solamente Daniel Restrepo puede hacer eso. ¿Sí? Entonces la confesión es un acto en el cual la persona que ha cometido un hecho, que ha realizado una actividad o que ha dejado de hacer algo, o sea, quien haya hecho una acción o una omisión, reconoce su accionar, reconoce su actuación. Eso es la confesión. Entonces, eso quedó demostrado porque la persona que lo realizó aceptó y reconoció que él lo hizo así. Entonces, dentro de esta declaración o interrogatorio de parte, la persona puede confesar o se puede presentar la confesión de manera independiente, en un hecho aparte, por escrito, ¿sí? Pero generalmente usted realiza la declaración o interrogatorio de parte para tratar de conseguir una confesión. Como cuando yo le digo, ¿es cierto sí o no que usted firmó contrato de trabajo con el señor tal? Sí, señora, así fue. Ya quedó probado por confesión que había contrato de trabajo. ¿Es cierto sí o no que el día 1 de junio de 2020 usted despidió al señor tal? Sí, señora, así fue. Listo, ya lo despidió. Sírvase decirle al juzgado cuál fue la razón para el despido. Y si la persona empieza a gaguear, vea, ahí quedó demostrado que no hubo razón y que fue un despido sin justa causa. Entonces, esa es un ejemplo de declaración o interrogatorio de parte y confesión. Juramento. El juramento es un medio de prueba en el cual, Profe, dígame, usted nos había dicho una vez que la confesión es diferente al desistimiento, ¿cierto? la confesión es diferente al desistimiento y diferente al allanamiento. Son tres cosas diferentes. Una cosa es confesar, otra cosa es allanarse y otra cosa es desistir. Son tres fenómenos totalmente diferentes. El allanamiento es un acto procesal mediante el cual yo acepto las pretensiones del demandado. Sea lo que sea, yo acepto la pretensión. Es un acto procesal. O sea, ¿qué significa que algo es un acto procesal? Es algo que se realiza, una actuación que se tiene que realizar dentro del proceso, en el cual yo acepto las pretensiones, así yo no sea responsable. Porque muchas veces las personas prefieren pagar aunque no sean responsables, resolver aunque no sean responsables, que seguir todo el proceso. Porque prefieren resolver las cosas ya. ¿Sí? Eso ocurre mucho con los casos de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito. La gran mayoría de las personas no demanda, sino que simplemente, va y arreglan las cosas y ya. Para no someterse a un problema, a un juzgado. ¿Sí? El desistimiento es cuando el demandante desiste de la demanda. Dice, no, sabe que ya no quiero demandar. Retiro la demanda, señor juez. Olvídelo. Entonces es un acto procesal también en el cual usted retira la demanda. Desiste de su pretensión. Dice, ¿sabe qué? No, ¿sabe que yo ya no voy a cobrar nada? No, lo siento, no, nada. Ya está cansada la persona o ya logró negociar por fuera. Entonces ya no quiere continuar con el proceso. En cambio, la confesión es un medio de prueba, pero solamente sirve para reconocer los actos u omisiones propias. O sea que no se puede confesar a favor de un tercero. O sea que las personas jurídicas no pueden confesar. ¿Por qué?
porque las personas jurídicas siempre están representadas por alguien. Entonces la persona jurídica no puede confesar de que hizo algo, ¿sí? Porque son una ficción legal. Las personas jurídicas no realizan nada, son una ficción. La persona que cometió, digamos, esas particularidades sí podría decir, hombre, sí, yo fui tal cosa. Eso sí, pero eso ya es una confesión propia. Usted no puede confesar por un tercero. Entonces ahí tienen las tres diferencias entre esos tres fenómenos, entre confesión, allanamiento y desistimiento. Uno es un medio de prueba que me permite reconocer un hecho propio, la confesión. El otro es aceptar las pretensiones del demandante, sean lo que sea, yo acepto lo que él quiere. ¿Sí? Ese es el allanamiento. Y el tercero es desistir, que es retirar la demanda, es decir, yo ya no quiero continuar con el proceso. Son los tres fenómenos que son diferentes. ¿Ya? En este caso estamos hablando de que como medio de prueba es la confesión. ¿Listo? El otro medio de prueba que tenemos aquí, siguiente, es el juramento. El juramento es la forma como hacemos para creerle a las personas lo que dicen. ¿Cómo le creo yo a alguien cuando dice esto fue así? Pero no presenta un documento, una foto, un video, nada. Solamente la persona dice esto fue de esta manera y punto. ¿Cómo logro entonces yo creer eso? Porque se utiliza la figura del juramento. ¿Cómo funciona esta figura? Esta figura funciona porque nosotros le decimos a la persona, yo le voy a creer lo que usted me diga. Las cosas que usted me diga, yo se las voy a creer. Pero si usted dice mentiras, si se logra demostrar que lo que usted está diciendo no es cierto, entonces usted se hace acreedor a una sanción de tipo penal. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es amenazar a la persona con la posible sanción de tipo penal por perjurio a la cual se puede ver sometida en caso de decir mentiras. Entonces, esa coerción que yo le hago a la persona, en la cual le digo, ojo, que si me decís mentiras, te metes en un problema. Esa amenaza, esa coerción nos hace suponer que todo lo que diga la persona es cierto. La demanda, todo el contenido de la demanda, se presume que fue presentado bajo la gravedad de juramento. Es decir, todo lo que dice en la demanda se presume que fue presentado bajo la gravedad de juramento. Por eso es muy importante que usted, como abogado, cuando vaya a hacer una demanda, siempre en los hechos diga, mi cliente dice, según lo manifestado por mi podergante, según lo que lo expresa mi representado, o cualquier fórmula en la que indique que no es usted el que está diciendo eso, sino que es su cliente el que lo está diciendo. ¿Por qué razón? Porque si acaso algo de lo que está ahí es mentira, entonces se hace acreedor a la sanción de tipo penal de la que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante que uno siempre diga, mi cliente dice, mi cliente manifiesta, según lo manifestado por mi podergante. Yo conocí un caso de una abogada que la sancionaron porque en la demanda decía, se desconoce el lugar de notificación del demandado. Y la persona vivía encima del cliente. El cliente vivía en el apartamento 101, en una casa, de las que parten en los barrios que parten y hay diferentes apartamentos. El cliente vivía en el 101 y la persona en el 102, en el 201, perdón. ¿Eso qué generó? Que ahí hubo un fraude, eso no era cierto, y sancionaron a esa abogada 6 meses sin tarjeta profesional. Y ahí le queda la reseña en la hoja de vida. Por una estupidez de ese tamaño.
Si la persona en cambio dice, mi cliente dice que, y luego se demuestra que eso no es cierto, ¿quién fue el que dijo las mentiras? El cliente. Porque yo como abogado no estoy obligado a conocer la verdad, pues, a ser omnisciente, no. Yo confío en lo que me dice el cliente, pero el cliente puede decir mentiras, entonces por eso yo pongo según lo manifestado por mi cliente, según lo manifestado por mi cuadrante. Muy importante, muy, muy importante para que ustedes siempre lo tengan presente y lo utilicen como formulita en todas sus demandas. Siempre que la persona esté haciendo alguna apreciación, siempre que la persona esté diciendo algo que se basa únicamente en lo que dice el cliente, mi cliente dice, mi cliente manifiesta, o cualquier formulita así que diga que no es usted el que está diciendo eso, sino que eso es lo que dijo la persona. ¿Ya? Y así usted salva responsabilidades por un falso juramento, ¿sí? Porque la idea del juramento es que yo voy a creer lo que dice la persona. Entonces, para evitar esos problemas, más bien yo manifiesto que el que está haciendo el juramento no soy yo, es el cliente. Testimonio de terceros. ¿Cómo funciona el testimonio de terceros? Yo cierro acá la ventana, que es que empezaron como a cortar la grama. El testimonio de terceros es cuando yo necesito que una persona diferente a las partes, una persona diferente al demandante y al demandado, se presente al juzgado para que diga algo. Estos son donde están, por ejemplo, los testigos. Los testigos son personas que saben algo, que les consta algo. Esas personas yo necesito que vayan al juzgado para que manifiesten qué es lo que saben, qué es lo que les consta, qué es lo que escucharon. ¿Sí? Esa prueba testimonial no es una prueba muy fuerte. Hay algunas cosas que solamente se pueden demostrar por testimonios, pero generalmente no es una prueba muy potente para que lo tengamos en cuenta. Además, por el principio de economía procesal, no se me permite llevar muchísimos testigos. Es decir, para probar un solo hecho, 2, 3, 5 testigos como máximo y ya son muchos. Máximo 3. Con uno solo puede bastar, ¿ya? ¿Quiere decir, profesor, que yo nada más puedo presentar 3 testigos en una demanda? No. Quiere decir que como yo le dije que las pruebas están encaminadas a demostrar un hecho específico, cuando usted pone los testigos, usted debe decir qué es lo que van a declarar, porque su demanda podría tener perfectamente 100 testigos. Si cada uno va a demostrar un hecho diferente o están divididos en grupitos de 3, por ejemplo, estos 3 van a demostrar este hecho, estos 3 este otro, estos 3 este otro, estos 3 este otro, ¿sí? Simple aplicación de economía procesal. Imagínense que algo ocurre en un estadio. Entonces usted llama a las 45,000 personas que asistieron para declarar. No, con 2 personas es suficiente. Póngale 3 pues, máximo 5. Ya, no necesita más. El resto es repetición. El resto se vuelve inútil. Porque ya es todos a decir lo mismo que ya han dicho los otros 500,000. Entonces no sirve. Pero yo podría llamar unas personas para que declaren sobre esto, otras personas para que declaren sobre esto y otras personas para que declaren sobre esto, sí. O sea que un proceso perfectamente puede tener muchos testigos, siempre y cuando esté justificada la razón por la cual hay tantos testigos. ¿Ya? Entonces, la clave es utilizar 2, 3 testigos máximos por hecho, ¿sí? Ya les dije que usted está poniendo las pruebas para demostrar hechos en específico. Entonces usted sabe cuáles son los hechos específicos que van a demostrar cada persona y se le debe decir al juez eso. Entonces cuando usted hace la lista de pruebas, usted dice, vamos a llamar como testimonios a fulano, mengano, sultano, etcétera. Pero entonces usted debe decir, fulano que va a declarar sobre esto, mengano que va a declarar sobre esto, perano que va a declarar sobre esto. ¿Ya? Entonces, eso es importante para que el juez después no nos limite los testigos. Porque si usted menciona 10 personas, el juez le puede decir, escójame 2 de ahí. Pero si usted menciona a 10 personas, pero son para demostrar 5 hechos, 2 para cada hecho, al juez entonces no le podrá limitar el número de testigos. Porque cada hecho tiene una prueba especial. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. ¿Qué otras pruebas tenemos? La prueba que tiene mayor credibilidad
el dictamen pericial. El dictamen pericial es un estudio técnico o científico que hace un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión o en un oficio. Ese experto hace un estudio técnico o un estudio científico, y luego presenta al juzgado un documento que se llama dictamen pericial. En ese documento, en el dictamen pericial, así como aparece acá, en ese documento aparecen los resultados de los estudios o los experimentos o lo que sea que la persona realizó para ese punto en específico. Ejemplos de esto. Yo necesito saber en una liquidación de sociedad conyugal cuánto valen las propiedades para poder decir cuánto es lo que le corresponde a cada uno de los cónyuges. Entonces necesitamos un experto, evaluador, que haga un avalúo de las propiedades y que nos diga, este vale tanto, este vale tanto, este vale tanto. Cuando ocurrió lo de Hidroituango, nosotros necesitamos saber qué fue lo que ocurrió ahí. Entonces, en ese caso, se contrató a una... Profesión auxiliares de la justicia. Sí, ahí hay auxiliares de la justicia. Se contrató a una firma de ingenieros expertos para que dijeran qué fue lo que pasó. Esa firma de ingenieros se desplazaron hasta Hidroituango, hicieron una cantidad de estudios y luego determinaron qué fue lo que pasó allá. O sea, ¿por qué se empezó a llenar esa represa así que tuvieron que salir a construir eso a toda velocidad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Hidroituango iba muy bien, lo iban construyendo muy bien, y de pronto fue la emergencia que se va a romper la presa, que mejor la tumbe, no, que construyala rápido, ¿se acuerdan de eso? Para poder establecer qué fue lo que pasó, fue necesario hacer un peritaje. Miren, les muestro. Denme un segundito. Es que me pide que les instale aquí una cosita. Listo. Creo pues. Hidroituango. Taponamiento Galería Auxiliar. ¿Ustedes escuchan ahí? Sí, profe. Listo. Vean, les pongo este video. Aquí dice que fue con el video. La construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango comenzó en 2009, logrando el desvío del río a través de los túneles de desviación originales en febrero de 2014. Desde el 20 de septiembre de 2017 se utiliza también la Galería Auxiliar de Desviación, GAD, como sistema de desvío del río Cauca. Cuando la construcción del proyecto tenía aproximadamente un avance del 90%, se procedió a iniciar el cierre programado de los túneles de desviación izquierdo y derecho. El 28 y 30 de abril de 2018 ocurrieron derrumbes de terreno al interior de la GAD que generaron el taponamiento definitivo de la galería. La exploración realizada por una cámara submarina y la ubicación del cráter en superficie acotan la zona de estudio. Esta zona se compone principalmente de 3 unidades geológicas: Roca Sana 2B,
roca meteorizada 2A y suelo 1C 2A. La roca donde se construyó la GAD corresponde a un gneiss con foliación bien desarrollada. Existen también dos familias de diaclasamiento bien identificadas. Adicionalmente, en la zona se encuentran accidentes geológicos relacionados con el sistema estructural de la quebrada Tenche. Al proyectar el cráter de subsidencia, considerando los planos de debilidad del macizo, se puede inferir el sector de la GAD que se vio afectado por el colapso. El sector de análisis fue clasificado durante la construcción como terreno tipo 3, el cual, de acuerdo con el diseño, no requería instalación de losa de piso en concreto. La situación anterior abre la posibilidad de que en dicho sector se puedan presentar singularidades geológicas expuestas en el piso del túnel. Como es propio del método de excavación utilizado y dado el contexto geológico local, la topografía resultante luego de la excavación del túnel resulta siendo irregular. Esta situación pudo afectar las condiciones de flujo del agua dentro del túnel, particularmente en el piso. La zona donde se presentó el colapso se encontraría inmediatamente después de la curva localizada en cercanías a la entrada de la GAD. Por esta situación, el flujo de agua generaría esfuerzos de corte mayores en la pared y el piso de la zona exterior de la curva. A finales de marzo de 2018, el aumento del nivel del embalse por factores hidrológicos provocó que la GAD pasara de flujo libre a flujo en transición. A principios de abril de 2018, el flujo pasa a presión. Por último, a finales de abril de 2018, la GAD volvió a operar con flujo de transición, para finalmente volver a flujo en presión poco antes del primer colapso. Este aumento del nivel del embalse provocó también un ascenso en el nivel freático del macizo rocoso, pero a una velocidad menor que el aumento de presión al interior de la GAD. Debido a esto, durante los primeros 2 tercios del mes de abril de 2018, el agua dentro de la GAD hacía más presión hacia afuera del túnel que el nivel freático del macizo hacia adentro del túnel. Posteriormente, durante el último tercio de abril de 2018, el descenso del nivel del embalse y de la presión del agua dentro de la GAD se produce a una velocidad que es mayor a la de abatimiento del nivel freático del macizo rocoso, invirtiendo la situación y generando una presión hacia dentro del túnel mayor que la del agua dentro de la GAD. En consecuencia, se generaron cambios importantes de la relación entre la presión del túnel hacia la roca y de la roca hacia el túnel. En el sector existen singularidades geológicas llamadas cizallas. En el tramo de análisis, estas singularidades geológicas se encontrarían expuestas en el piso del túnel. El material de relleno de estas cizallas es en algunos sectores lavable y erosionable por el flujo de agua. La cizalla es erosionada y su relleno es arrastrado por el flujo de agua. Al remover el relleno de la zona de cizalla, se generan superficies de debilidad en la roca que quedan expuestas al flujo. La foliación está bien desarrollada, es de alta persistencia y tiene una separación cercana a 20 centímetros. Dado que el tamaño del bloque medio de roca pesa 50 kilogramos y el flujo tiene una capacidad de arrastre muy superior a este valor, los escombros son removidos fácilmente por la corriente. Esto genera una progresión en la zona de cizalla. Debido a la orientación de la foliación y el mayor potencial erosivo del agua en este tramo, la erosión se propaga lateral y verticalmente desde el túnel hacia la roca. Las estructuras geológicas predominantes orientan la degradación de la GAD. A nivel de piso, se generan cuñas que crecen en la pared derecha, tanto por separación de los planos de foliación de la roca como por levantamiento de bloques de roca. Favorecido por el máximo desgaste del agua, el mecanismo de falla progresa hacia la pared derecha. En la base del túnel se genera una zona vacía, ya que los escombros son lavados por el flujo.
La cavidad generada induce el desprendimiento de bloques de mayor tamaño, el cual es favorecido por la foliación, las principales familias de diaclasamiento y cuñas de roca. Se genera una pérdida gradual del soporte. Continúa el progreso de la cavidad a medida que los bloques son removidos por el agua. La cavidad progresa hasta generar un cambio de forma suficiente para producir un colapso brusco que el flujo de agua no es capaz de remover. El bloqueo producido por los bloques de roca detiene el flujo a través del hangar. La detención súbita del flujo dentro del túnel produce un aumento en el nivel del embalse. Al aumentar el nivel en el embalse, se incrementa la presión de agua sobre el tapón. Esto último conduce a un destaponamiento. Al destaponarse el túnel, queda una cavidad inestable. La cavidad progresa, acercándose al contacto entre la roca y el suelo. El proceso de socavación continúa hasta que el puente de roca no tiene la capacidad soportante necesaria para mantenerse, provocando el desprendimiento súbito de toda la roca y suelo remanente por encima de este, llegando hasta la superficie y generando un cráter visible por encima de este. El tapón se conforma de roca fracturada, suelo y materia orgánica de permeabilidad muy baja, generando el taponamiento definitivo del túnel GAR. Pues ya sabe, eso fue lo que pasó en Hidroituango. Miren que es una cosa técnica, ¿sí? Habían muchas palabras ahí que uno no tenía ni idea de qué estaban hablando, pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice el video? Cuando hicieron ese túnel de desviación, porque el Cauca lo desviaron primero por 2 túneles, ¿ya? Para poder construir la represa. Luego después, para poder cerrar esos túneles, y ya que la represa funcione, entonces hacen un túnel más atrás para desviar el agua. Esa es la talgada, ¿sí? Cierran los 2 túneles originales, y entonces la única forma en la que se desvía el Cauca es por ese túnel auxiliar. Ese túnel no le hacen piso, ¿sí? Sino que simplemente lo van excavando y hacen las paredes, pero el piso no, el piso lo dejan en piedra, que porque no se necesitaba. Pero mentira es que sí se necesitaba, porque el agua empezó a excavar el piso y a excavar el lado y el lado y el lado, y se fue haciendo un hueco, y se fue haciendo un hueco, y se fue haciendo un hueco hasta que se desplomó. Y luego después, en la presión del agua, bota ese primer tapón y empieza a excavar ya en el hueco grande que quedó, a excavar, hasta que se cae todo. Eso fue lo que pasó, y por eso empezó a subir el nivel del agua brutal. Y por eso fue que les tocó hacer que el agua pasara por la sala de máquinas, por donde estaban las turbinas y las cosas que habían comprado unas cuantas, y que eso costó un dineral brutal, ¿sí? Imagínense que el agua va a pasar siempre por las alcantarillas, pero dice, no, pues pasémosla por los salones de la universidad, pues ¿qué más vamos a hacer? Imagínense el daño que se produce. Entonces eso fue lo que hicieron, desviaron el agua porque el Cauca tenía que pasar por alguna parte. Entonces, ¿por dónde la desviaron? Por la sala de máquinas. Ya eso lo corrigieron y ya pudieron poner a funcionar eso como debía ser, pero eso fue lo que pasó. Entonces miren que esa clase de estudios técnicos, como el que ustedes acaban de ver, tienen muchísima credibilidad, porque no es la opinión de un fulano, ¿sí? No es una interpretación que se hace, no. Son estudios que se hicieron de manera técnica, científica. Mire que dijeron que habían utilizado unas cámaras submarinas que midieron el suelo, que eran de roca de no sé qué tipo y roca de no sé cuántos, y entonces que se produjeron no sé qué y ¿sí? Son estudios de tipo técnico. Entonces, esa clase de pruebas tienen muchísima credibilidad precisamente por eso, porque no es la opinión de alguien, no es como alguien lo ve, como en el testimonio de terceros, que en el testimonio de terceros usted siempre tiene que tener en cuenta que quien es el testigo tiene una percepción, ¿sí? Entonces, si el testigo dice, era un anciano, pues para un niño, una persona de 30 años es un anciano. Y para una persona de 30 años, una persona de 60 años es un anciano. Y para una persona de 60 años, una persona de 80 años es un anciano. ¿Y por qué razón pensó que era un anciano? Porque tenía el pelo blanco, porque caminaba encorvado. Y no puede ser eso una persona que tenga el pelo tinturado o que sea muy rubio
y que tenga de pronto un problema de espalda o alguna cosa así. Sí, sí podría ser. Entonces yo cuando se trata de testimonios tengo que tener en cuenta las percepciones de la gente y a qué horas lo vio. Porque dependiendo de la hora la luz funciona de manera diferente. ¿Y a qué distancia estaba usted? Y había de pronto obstáculos en la vía de visión pues. Entonces yo tengo que tener eso en cuenta cuando estoy hablando de un testimonio. Pero en cambio en la prueba pericial yo sé que esos estudios se hicieron conforme a unas pruebas. Entonces yo le puedo decir, sí, ¿usted de dónde sacó lo de que esa era una roca tipo ta, ta, ta? Ah, sí, señor, porque mire que aquí se hizo el estudio de suelos de esta y esta manera, y mire que las pruebas dijeron que ta, 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 ta. ¿Y usted por qué sabe que ese se produjo ahí? Ah, porque se hizo y entonces metimos una cámara submarina y entonces miramos y entonces ta, 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 ta. ¿Sí? Entonces, por eso esto tiene tanta credibilidad. Y puede ser un experto científico, pero también puede ser alguien experto en un arte. ¿Cómo sabemos si una obra de arte es original o no? En una técnica, como lo que les digo del avalú de una propiedad. En un oficio, un mecánico, un joyero. Nosotros en la oficina una vez tuvimos una sucesión en la cual había un anillo de diamante y necesitábamos saber cuánto valía eso. Entonces necesitamos un joyero que nos dijera cuánto valía. Entonces el joyero nos dijo, vea, las joyas tienen dos formas de evaluarse. Una es por los materiales, como materia prima. Entonces usted dice, aquí hay un anillo de oro de tantos quilates, de tantos gramos, que sirve para hacer cualquier cosa, para fundirlo. Y hay un diamante de tantos quilates, de tanta pureza, que vale tanto. O su valor también se puede medir como joya. Entonces ahí ya se tiene en cuenta la construcción, la orfebrería, la moda, etcétera, para decir, ah, si ese anillo vale tanto. Entonces, por eso les digo, las pruebas periciales tienen mucho valor. Entonces, le encargamos a esa persona que haga el estudio y luego ese estudio debe ser presentado al juzgado en un documento que se llama dictamen pericial. ¿Listo? Luego después encontramos acá en el cuadrito la inspección judicial. ¿Qué es la inspección judicial? Es un medio de prueba en la cual el juez se desplaza hasta el lugar de los hechos para él corroborar con sus propios sentidos qué es lo que ocurrió. Muy propio de los procesos sobre bienes inmuebles, por ejemplo. Digamos, estamos discutiendo dos fincas por dónde es el lindero. Entonces el juez se puede el juez se puede desplazar hasta el lugar de los hechos a decir, a ver, muéstrame cuáles son los linderos. A ver, la escritura pública dice, el lindero viene del palo de naranja bajando por la acequia hasta la piedra. A ver, ¿cuál es el palo de naranja? Véalo ahí. ¿Cuál es la acequia? Mírela acá que va bajando. Es este canal del agua, vean. Este. Y la piedra es esa que queda allí, señor juez. Ah, muy bien. Sí, ya me dijeron que la voz se escucha raro, pero yo no soy, o sea, no sé qué fue lo que pasó. Entonces, la inspección judicial lo que va a pretender es que el juez se desplace hasta el lugar de los hechos, que el juez vaya hasta ese lugar de los hechos, revise con sus propios ojos, por sus propios sentidos, y determine conforme a lo que él analizó o vio, ¿ya? Esta también goza de una credibilidad altísima porque al fin y al cabo es el juez quien personalmente va hasta el lugar de los hechos a revisar. Entonces por eso se tiene tan buena credibilidad. Al fin y al cabo es el mismo juez el que va hasta allá. ¿Listo? Profe, ¿no puede enviar a alguien? No, solamente se envía a alguien cuando el bien o el lugar al que hay que desplazarse está por fuera de su área de conocimiento. Digamos, si es un juez de Envigado, se puede desplazar dentro de Envigado, pero si eso queda en Cartagena, entonces ahí sí tiene que comisionar a alguien.
Eso es lo que se denomina despacho comisorio, ¿ya? ¿Cuándo se da eso? Cuando el juez tiene que desplazarse, pero está por fuera de su área de competencia, entonces manda a otro juez, al juez de esa zona, para que ese juez vaya, y ese juez hace la misma audiencia que iba a hacer el juez original, toda igualitica, y luego envía al juzgado un escrito con todo lo que se encontró en la audiencia, ¿sí? El juez envía lo que se denomina un despacho comisorio diciendo, vea, fuimos hasta allá y encontramos esto y esto y esto, y se pueden adjuntar fotografías, video, etcétera. El Código General del Proceso dice que para algunos casos se podría utilizar medios tecnológicos, como por ejemplo darle al mayordomo de la finca que queda por allá en Putaralito un celular o un aparato en el cual él pueda estar hablando con el juez en videollamada, ¿sí? Desde el juzgado, y que le digan, bueno, muéstreme pues la marranera, vea la marranera ahí, señor juez, vea tal cosa, ¿sí? Entonces, eso lo permite el Código General del Proceso. Yo la verdad nunca he visto que lo hagan, pero tenemos las tres opciones, digámoslo así. La de que el juez se desplace si es dentro de su área, la de que se comisione un juez de esa área cuando está por fuera, o la tercera, la de utilizar medios tecnológicos, ¿sí? Que alguna persona se desplace hasta el lugar y allá tenga un medio tecnológico que se pueda utilizar para comunicarse en vivo y en directo con él. ¿Cuál es el nombre? ¿Comisión qué? Despacho comisorio. Listo, profe, gracias. Despacho comisorio, ¿sí? O una comisión, simplemente se llama así. Comisión o despacho comisorio. Entonces, esas son las formas en las que se puede hacer esa inspección judicial. No es una prueba muy común. Es más, las leyes dicen que la única razón por la cual se puede decretar una prueba de inspección judicial es porque no hay ninguna otra forma de demostrar los hechos. Porque no se pueden tomar fotos, videos, porque no se puede hacer por medio de peritos o de interrogatorios o de testigos, nada. La única forma en la que se hace posible demostrar el hecho es que el juez se desplace. Entonces eso dio lugar, en el Código General del Proceso dice esto, eso dio lugar a que sea la prueba que menos se practica en todos los procesos, porque como eso implica que el juez se desplace con los riesgos que esto implica, entonces por eso es que se genera esa circunstancia. ¿Ya? Entonces, generalmente usted no ve esa clase de pruebas. Es muy, muy raro que se generen esa clase de pruebas. ¿Listo? Documentos. La prueba favorita de todos los abogados. Y aquí con los documentos tenemos que revisar el artículo 243 del Código General del Proceso. Porque nosotros por documento entendemos una cosa, pero la ley, el Código General del Proceso, por documento entiende otra cosa muy diferente, que uno se queda como, ah, no, pues todo es un documento. Miremos el artículo 243 y se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Dice este artículo, son documentos, los escritos, hasta ahí nada, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones. Siempre que yo leo este artículo hay alguien que me dice, profe, ¿qué son los talones? Y nadie sabe qué es un talón, pero si yo lo mando a comprar un talonario, usted sí sabe que lo estoy mandando a comprar, ¿cierto? ¿Qué es un talón? Los talonarios son unas boleticas que tienen un desprendible y algo que se queda. El talón es lo que se queda, ¿ya? El pedacito que usted rompe y se queda en el talonario, ese es el talón, ¿ya? Contraseñas.
No estamos hablando de una combinación alfanumérica para entrar a algo. No, estamos hablando del documento que a usted le dan que certifica que hay un documento en trámite, como cuando usted va a sacar la cédula, que le dan una contraseña, que es un certificado de que se está tramitando su cédula. ¿Ya? Cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Entonces, todo esto son documentos. Entonces, mire que cuando uno ya lee ese artículo, uno se queda como, ¡ah, jue madre! Pero es que documento es prácticamente cualquier cosa. ¿Sí? Prácticamente cualquier objeto podría ser un documento. Pues sí, entonces usted ya sabe que a un proceso usted puede adjuntar cualquiera de estos dibujos, planos, mensajes de datos, videos, audios, todo eso, fotos, todo se puede adjuntar y se adjuntan como pruebas documentales. Son documentos. ¿Listo? Indicios. ¿Qué son los indicios? Los indicios son una serie de hechos que demostrados sirven para deducir o inferir que ocurrió otra cosa. Entonces encontramos a una persona muerta y empezamos a decir, tenía deuda, sí, le debía a Pedro Pérez. Y por allá encontramos un testigo que dijeron que Pedro en un bar hubo una discusión muy acalorada y que Pedro le dijo palabras como si no me pagas te voy a matar y fue tantas. Hay otros testigos que vieron salir de Pedro del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Y en un allanamiento que se hizo a la morada de Pedro se encontró un arma de fuego que coincide con el calibre de las balas encontradas en el cadáver. ¿Alguno de esos hechos por sí solo demuestra que Pedro mató al fulano? No. Por sí solos no. Pero cuando yo los analizo todos en conjunto, digo, espérese un momento, es que todo esto sí me está llevando a que... ¿Cuál es el problema del indicio? Que son pruebas muy frágiles. Con una sola prueba que rompa el indicio, Profe, ¿cómo así? resulta que sí encuentran, pero se dan cuenta que las balas que fueron encontradas en el cuerpo no tienen los mismos surcos que se generan con las balas disparadas por la pistola de Pedro. Cuando una bala se dispara, como las balas pasan a tanta velocidad por el cañón y el cañón tiene unas estrías así para que la bala gire, entonces eso genera unas marcas en el metal. Si esas marcas no coinciden, quiere decir que fueron disparadas de pistolas diferentes. Solo con eso ya se dice, no, pero es que no son las mismas balas, ya fue con otra pistola, ya con eso se cayó todo. Con eso se cayó todo.
Resulta que Pedro no se murió por balas, sino por una herida de cuchillo. Ya, ya, ahí se acabó todo. Entonces, por eso es que se vuelven tan difíciles de probar algo solamente con indicios, porque se vuelve muy inestable. Hay procesos que la única prueba es con esos indicios. Por ejemplo, en la simulación. Las personas simulan un negocio. Prácticamente yo no puedo demostrar por qué razón se hizo el negocio, porque eso es del fuero interno de las personas. Pero yo sí puedo demostrar que eran mejores amigos, que el señor se estaba divorciando, que él había mencionado en alguna oportunidad que no le quería dejar nada a la mujer. Todo eso junto nos da a entender que el tipo vendió el apartamento no porque lo necesitara vender, no porque necesitaba el dinero, no porque él quisiera hacer esa venta, sino que lo vendió con el fin, con la finalidad de defraudar al cónyuge. Yo como demuestro la finalidad de un negocio, no puedo. O sea, es que yo no puedo demostrar eso, es que eso está en la cabeza de las personas. Pero yo sí puedo, mediante esos indicios, decir, hey, veas que este man no tenía necesidad, se lo vende al mejor amigo, no aparecen rastros de las transacciones, el precio que dice en la escritura pública es un precio irrisorio, estaba a puertas del divorcio. Todo eso nos da a entender que es una venta ficticia y que la persona lo único que quería era defraudar al cónyuge para no darle los gananciales que por ley le corresponden. Entonces la prueba indiciaria es una prueba débil, pero de pronto en algunos procesos es la única prueba a la que podemos acceder. ¿Ya? Y por último, los informes. Los informes son un medio de prueba en el cual a una persona natural o jurídica se le solicita un informe acerca de las cosas que constan en sus archivos o registros cuando deben tenerlos. Entonces se le solicita un informe de sus archivos o sus registros. Por ejemplo, en una sucesión necesitamos saber si el causante tenía dinero y cuánto tenía en la cuenta de ahorros de Bancolombia. Entonces yo solicito al juez que oficie a Bancolombia para que rinda un informe y nos diga cuál es el saldo a la fecha de la cuenta de ahorros a nombre del muerto. Entonces Bancolombia tiene que rendir un informe acerca de sus registros, de sus archivos, lo que ellos llevan. Y esos informes o esos registros se le pueden solicitar a cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, que tenga o deba llevar registros. No importa que estén protegidos por habeas data, porque el habeas data puede ser levantada por orden judicial. O sea, el juez puede decir, si bien eso es información privilegiada, información que solamente se le puede entregar al propietario, el juez puede decir que para efectos de un proceso se levante esa protección del habeas data y se entregue al juzgado esa información.
Entonces, la prueba por informes tiene esa finalidad, tiene la finalidad de presentar un documento donde se diga lo que consta en esos archivos o registros, toda vez que eso es totalmente necesario para un determinado proceso. ¿Listo? Entonces usted puede pedir, por ejemplo, la declaración de renta de la persona. ¿Ya? Eso lo tiene la DIAN. Usted puede pedir que se certifique cuánto hay en una determinada cuenta, cuánto es el saldo de una cosa, dónde está registrada una persona, a nombre de quién aparece tal propiedad, etc. Cualquier cosa que conste en un registro o archivo de alguna persona natural o jurídica, usted puede solicitarlo. Por ejemplo, es muy común que en las disputas entre socios de sociedades comerciales se le pida que revelen los libros contables de la empresa, que digan a ver cuánto fue lo que se ganó, cuánto se pagó de salarios, cuánto se invirtió, cuánto se pagó a los proveedores y cuánto se repartió en ganancias a los socios. Porque necesitamos saber si hay un mal manejo de los bienes o no, si hubo una malversación de los fondos, y si se repartió, en fin. Entonces, esos son los informes y se le pueden solicitar a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que lleven archivos o registros. ¿Listo? Entonces, Profe, dígame. pero los juicios son públicos, ¿no? Sí. Y si hay información confidencial, eso no podría ir en contra. No, porque es que la información está protegida, pero si eso se lleva a juzgado, se levanta la habeas data. Sin embargo, para algunos casos específicos se podría solicitar, en algunos casos especiales, que el proceso no sea público, sino que sea privado. Por ejemplo, los procesos donde hay menores de edad se puede solicitar, y casi todos lo tienen, reserva del sumario, o sea que no son procesos públicos, sino que son procesos privados. Y en algunos casos también las partes prefieren mejor ir a un tribunal de arbitraje, precisamente por lo que vos estás diciendo. Si yo voy a discutir un secreto profesional o un secreto industrial, a mí no me interesa que eso quede en un registro público, que a la audiencia pueda asistir cualquier persona, ¿sí? La prensa, mi competencia, además. Entonces yo, como sé que si voy a la jurisdicción ordinaria eso es un proceso público, entonces más bien firmamos un pacto arbitral para que se vaya ese proceso a un tribunal de arbitraje y no a un proceso jurisdiccional. Y dentro de ese pacto arbitral se puede firmar una cláusula de confidencialidad, de modo que todo lo que se diga y todo lo que se maneje dentro de ese proceso arbitral sea confidencial, y que en caso de que se revele alguna de esa información vale millones, ¿ya? Eso lo hacen muchísimo las empresas precisamente para proteger ese tipo de cosas. Porque vos tenés razón, la idea del habeas data es proteger esa información sensible, esa información privilegiada, para que no sea pública, que solamente la pueda conocer el dueño o, en un caso de un juzgado, pues el juez, para tomar la decisión adecuada. Pero si el proceso es público y cualquier persona se puede enterar, pues eso puede generar problemas. Pero es que esos son precisamente los efectos del proceso. Por eso es que el arbitraje es un método tan utilizado por las empresas, ¿ya? Para evitar esa clase de circunstancias, ¿ya? Entonces, ese es el problema con esa clase de circunstancias que están protegidas por habeas data, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, entonces yo como abogado, la ley me ofrece este abanico de posibilidades y me dice, usted me acaba de decir 5 hechos, 10 hechos, 15 hechos, 20 hechos, los que sea que tenga la demanda.
Ahora usted me va a demostrar que esos hechos sí ocurrieron, que esos hechos son ciertos, que usted no está diciendo mentiras. Utilice cualquiera de este abanico para la demostración de eso. ¿Puede utilizar varios? Sí. ¿Cuántos? Los que usted considere necesarios, pero siempre tenga en cuenta que el juez puede limitar el número de pruebas en aplicación del principio de economía procesal, ¿sí? Porque si usted pide lo que yo decía, 500 testigos, entonces yo puedo deducir que usted lo que quiere es dilatar el proceso. Entonces yo le puedo limitar eso a 2 testigos. Entonces, ¿cuántos medios de prueba puedo pedir? Los que yo considere necesarios. Hay algunas veces que yo no necesito sino uno y ya, que yo necesito un documento y ya, o que yo necesito una prueba pericial y ya, no necesito nada más. Por ejemplo, un proceso de filiación para demostrar que Pedro es hijo de Juan. Se hace una prueba de ADN y ya, no necesito más. ¿Yo para qué voy a poner testigos, fotos, videos, confesiones? No, nada. Solamente con el dictamen pericial es suficiente. Ya con eso, lo demás es pendejada, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es simplemente establezco cuál es la prueba que más me va a lograr demostrar o que más convicción va a tener por parte del juez. ¿Cuál es la prueba clave? La que yo digo, esta prueba o con estas pruebas, porque a veces son varias, vea, con esto así ya no hay lugar a duda, con esto queda demostrado. Algunas veces, como ocurre, como les digo, con el proceso de filiación, basta con una sola, la prueba de ADN. Y así usted diga y lleve testigos, pero si la prueba de ADN sale positiva, ya. ¿Qué se va a hacer ahí? Nada. Contra eso no se puede discutir. Entonces, algunos procesos constan de una sola prueba y listo. Otros tendrán muchísimas porque hay más circunstancias. Por ejemplo, en una sucesión, ¿yo qué necesito aportar como pruebas en una sucesión? Primero, que el causante murió. Entonces necesito la prueba de la muerte. ¿Cuál? Registro civil de defunción. Listo, muy bien. ¿Que estaba casado o que no estaba casado? Registro civil de matrimonio. Los hijos, registro civil de nacimiento de los hijos. Los bienes, necesito decir que los bienes estaban a nombre de la persona. ¿Qué? Los certificados de tradición y libertad donde dice que él es el propietario. Mire que yo necesito una cantidad de pruebas. En cambio, el de filiación necesito uno solo. Entonces, todo depende. Cada proceso nos dice, ¿quién es el que escoge eso? El abogado es el que determina cómo se lleva a cabo eso. ¿Listo? Para terminar con la demanda, miremos los otros puntos que tiene la demanda, a menos que alguien tenga alguna duda. Profe, ¿de qué artículo las pruebas en el código? En el Código General del Proceso, cuando vos lo abrís, espérate, yo te lo busco acá. Acuérdense que el Código General del Proceso está dividido por libros, ¿ya? En el libro segundo, el libro primero es el de los sujetos del proceso, el libro segundo es el de los actos del proceso y el libro tercero es el de los procesos en específico. En este caso nos vamos a venir para el libro segundo, el de los actos procesales. Ese libro está dividido en secciones. La sección primera es el objeto del proceso, que es donde está el artículo 82 y donde está lo de los requisitos de la demanda. La sección segunda son las reglas generales de procedimiento. Entonces aquí están términos, actuaciones, etc. ¿Ya? La sección 3 es el régimen probatorio. Ahí es donde están las pruebas. Y va del artículo 164, donde dice necesidad de prueba, toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Y me empieza a hablar de los diferentes medios de prueba. Entonces, acá en este lado yo tengo una lista que si quiere tómele una foto o cópiela, que es pruebas extraprocesales 183, o sea, las pruebas que se pueden tomar por fuera del proceso, ¿ya?
Pero las importantes están acá, que son los medios de prueba que están en el abanico que les acabé de mostrar. Artículo 198, declaración de parte. Confesión, artículo 191. Juramento, artículo 206. Declaración de terceros, artículo 208. Prueba pericial, artículo 226. Inspección judicial, artículo 236. Indicios, 240. Documentos, 243. Prueba por informe, 275. Entonces sería desde el artículo 164 hasta el 277, que son la parte de las pruebas del Código General del Proceso. ¿Sí? Están todos en esta lista. Entonces, por eso le digo, tómele una fotico a esto o lo copia, porque es importante manejarlo. Cada código procesal puede tener un régimen probatorio específico. Entonces, en el Código de Procedimiento Penal, en el Código de Procedimiento Laboral, en el Código de Procedimiento Administrativo. ¿Por qué hablamos de este? Porque este es el más grande y el más utilizado, y fuera de eso, las otras jurisdicciones muchas veces hacen referencia a lo que dice el Código General del Proceso. Acuérdese que este sirve para civil, para comercial, para familia, para agrario. Y además, muchas veces el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral dice lo que dice el código, según como dice el Código General, según el Código General, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos haciendo referencia a este Código General del Proceso, porque este es el que más jurisdicciones abarca, el que más temas abarca, civil, comercial, familia, agrario, y además muchas otras jurisdicciones hacen analogía o hacen referencia directa a lo que regula el Código General del Proceso. Entonces, por eso nos basamos tanto en ese. ¿Ves? Entonces, esos son los diferentes medios de prueba. Dentro del esquema que nosotros estábamos tratando, el siguiente punto es el juramento estimatorio. Eso es un medio de prueba. Yo lo pongo acá porque con esta misma diapositiva yo enseño procesal civil general. ¿Qué es el juramento estimatorio para que usted no se quede así? Cuando usted está cobrando una indemnización, una compensación, mejoras o frutos, en cualquiera de esos 4 casos, compensaciones, mejoras, indemnizaciones o frutos, usted tiene que decir cuánto es lo que se le debe. Ah, es que no me ha pagado 3 meses de arriendo. ¿Cuánto es lo que le debe? Con todo intereses, todo. Usted tiene que decir cuánto se debe de capital, cuánto se debe de interés corriente, cuánto se debe de interés de mora, todo. Y usted lo hace bajo la gravedad de juramento. Entonces usted dice, se me deben 3.832.000 pesos con 32 centavos. Esa cifra usted la da bajo la gravedad de juramento. Es como si usted dijera, juro solemnemente que lo que se me debe es tanto. Entonces yo voy a dar, porque esa es la cifra cierta de lo que a usted se le debe. Va a quedar demostrado que eso es lo que se le debe. Si de pronto, dentro del proceso, se demuestra otra cosa, entonces ahí empezamos a tener problemas porque se supone que usted hizo esto bajo la gravedad de juramento, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo bien. Y después, entonces ya saben, eso es un medio de prueba, es básicamente ¿qué? El juramento, pero juramento específicamente referido a cuando yo voy a cobrar compensaciones, indemnizaciones, frutos o mejoras, que la ley me exige que yo tengo que decir qué es lo que se me debe, cuánto se me debe. Luego vamos a encontrar en este esquema que estamos recorriendo de la demanda los fundamentos de derecho. Los fundamentos de derecho son las normas jurídicas en las cuales yo quiero que el juez se base o las normas jurídicas que yo quiero que el juez aplique en ese determinado caso. Normas jurídicas sustanciales y normas jurídicas procesales. Entonces yo le digo, señor juez, yo quiero que usted aplique tales normas del Código de Comercio, tales normas del Código General del Proceso. Entonces es muy importante usted decirle al juez cuáles son las normas que usted está buscando que se apliquen para que el juez vaya directamente a eso, para que el juez no se me pierda, para que el juez no vaya a pensar en otra cosa. No, yo estoy buscando es lo que dice aquí, ¿cierto? En este punto en específico.
Entonces, si es un delito, yo lo estoy acusando por el homicidio que está contenido en el artículo tal, agravado por el artículo tal, con una pena según lo que dice el Código Penal, ¿ya? Para que el juez no empiece a buscar por otro lado, sino que vaya directamente a donde yo quiero que se aplique. Entonces, ahí yo le hablo al juez de cuáles son las normas jurídicas procesales y sustanciales que necesito que se le dé aplicación de manera específica, exacta. ¿Qué otra cosa contiene la demanda? Además de los fundamentos de derecho, la competencia, yo tengo que decirle al juez por qué razón él es competente. Entonces, en la materia anterior, a usted le enseñaron cuáles son los factores que determinan la competencia, que el factor subjetivo, que el factor objetivo, que el factor territorial, ¿sí? Entonces, usted en esta parte le va a decir al juez por qué él es el competente para conocer de ese caso específico. Y le puede hablar perfectamente de factores. Y usted le puede decir, ¿es usted competente, señor juez, por el factor subjetivo, por la calidad de las partes, toda vez que ellos son personas privadas, por el factor objetivo en razón de la materia, ya que esto es un tema civil, ¿sí? Y por el factor territorial, toda vez que estamos demandando en el domicilio del demandado, que es la ciudad tal, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted le dice al juez por qué razón él es competente. Esa parte es importante para que el juez no me vaya a rechazar por competencia, para que el juez se dé cuenta por qué razón él sí es competente para conocer de ese caso. Entonces, ese punto es importante, decirle al juez por qué él es competente. Luego, las direcciones de notificación. Aquí vamos a hablar de las direcciones de notificación física y electrónica. Muy importante la dirección electrónica, que el Código General del Proceso lo exigía, pero también el decreto 806 de 2020, que tiene vigencia por 2 años, que es el que hace que funcione la famosa justicia digital, nos exige que debemos presentar con la demanda la dirección electrónica del demandante, del abogado del demandante y del demandado. Si no se conoce, pues se debe decir bajo la gravedad del juramento que no se conoce esa dirección. Pero hay que expresarlo. ¿Listo? Luego siguen los anexos, esto está aquí trocado, primero van los anexos y por último las medidas cautelares. Los anexos, ¿qué son? Todos los documentos que se acompañan con la demanda. El primero de los anexos siempre es el poder. Usted presenta la demanda y el documento que sigue siempre va a ser el poder. Pero ahí hay muchos anexos que se pueden agregar. Registros civiles de nacimiento, de función, prácticamente todas las pruebas documentales que usted va a agregar son anexos. Pero hay veces que la ley me exige anexos específicos. Por ejemplo, si usted va a abrir una sucesión, usted tiene que presentar el registro civil de defunción del causante, los registros civiles de nacimiento de los parientes que van a reclamar la herencia, el testamento, si hubo testamento, eso es obligatorio que se presente. Tiene que estar ahí como anexo. Entonces los anexos son todos esos documentos que yo voy a agregar a la demanda. ¿Ya? Así es como funciona el asunto. Y por último, las medidas cautelares. Que en algunos procesos se puede establecer que para lograr para lograr garantizar el derecho, el demandante puede pedir unas medidas previas que se van a realizar durante el proceso para evitar que el demandado de pronto vaya a insolventarse, vaya a salir a vender sus bienes, a donarlos, a regalarlos, con la finalidad de no pagarle al demandado. Entonces yo puedo pedir que se embarguen los bienes, es decir, que se saquen del comercio, que no se puedan vender, ni hipotecar, ni donar, ni nada.
Yo puedo pedir como medida cautelar, como en el caso del penal, que la persona sea detenida en un centro carcelario, porque de pronto se nos vuela, de pronto se echa a perder. Entonces yo le solicito al juez que como medida cautelar para lograr la garantía de los derechos que se están discutiendo en el proceso, se establezcan ciertas medidas especiales como por ejemplo prohibir la salida del país, no dejar que los bienes se vendan, quitarle la tenencia de algunos bienes, la detención domiciliaria, establecer una cuota de alimentos provisional mientras se lleva a cabo el proceso. En fin, hay muchas cosas que se pueden pedir como medidas cautelares. Pero esa es la finalidad de la medida cautelar. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, esta clase entra en el examen de mañana. Claro. Esa era la duda, la respuesta es sí. Ah, pues madre. Esas son las penas. Profe, Ah, esa clase la montamos yo, ¿cómo la podemos repetir? ya mismo la voy a montar. Ya voy a acabar y la pongo a montar. Listo, profe, muchas gracias. Profe, yo puedo pedir un secuestre en medidas cautelares. Sí, claro, ¿qué es el secuestre? Quitarle la tenencia de los bienes a la persona. Por ejemplo, la persona tiene un automóvil, ¿cierto? Estamos discutiendo quién es el verdadero dueño del automóvil. Y entonces, ¿qué puede pasar? La persona puede chocarlo o lo puede dejar al sol y al agua mientras lleva, y como un proceso puede durar 2 o 3 años, imagínense un carro al sol y al agua 2 o 3 años. Cuando por fin lo recuperemos no vale nada. O que lo choquen, Profe, lo rayen, lo desvalijen, etcétera. Entonces, ¿yo qué puedo pedir? Que se secuestre ese carro, o sea, que vaya un auxiliar de la justicia, tome posesión del carro y lo guarde y lo mantenga en perfectas condiciones para evitar que pierda valor, que se le deteriore, que se le hagan daños, ¿sí? Eso es un secuestro, quitarle la tenencia del bien a la persona y dárselo a un auxiliar de la justicia, un secuestre que se va a encargar de mantener esa cosa en perfecto estado, o al menos en el mismo estado en el que le fue entregado, ¿sí? Entonces él se va a encargar de guardarlo bien, de estarlo prendiendo regularmente, de estarlo moviendo para que las llantas no se desinflen y no se dañen, ¿sí? Diferente a que alguien coge y lo tire en un patio al sol y al agua 2 o 3 años mientras resuelve el problema. Eso es un secuestro. Entonces, claro, eso es una de las figuras que se puede pedir como medida cautelar. Dentro del civil, ¿qué se puede pedir como medida cautelar? Secuestro, ¿qué es eso? Embargo, que es hacer que los bienes no se puedan comerciar, no se puede vender, donar, hipotecar, nada. El bien queda como suspendido y no se puede hacer nada con él. Se puede pedir también inscripción de demanda, que se inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria que ese bien está siendo discutido en un proceso, de modo que si alguien lo compra, constituye hipoteca, en fin, tiene que respetar lo que se diga en ese proceso y ya está advertido porque ahí dice, ojo que este bien está sometido a este proceso. Cualquier inscripción que se haga después de eso tiene que respetar lo que se resuelva dentro del proceso. Dentro del penal, ¿qué cosas se pueden pedir como medidas cautelares? La detención domiciliaria o la detención en centro carcelario. Cuando la persona es un peligro para la sociedad o está en peligro de que se escape o se pone en peligro las pruebas, la fiscalía puede solicitar la detención domiciliaria para que la persona se quede dentro de la casa o la detención en centro carcelario, en la cárcel, de una vez, para que no se vaya a volar, para que no vaya a hacer más daños, para que no vaya a poner en peligro las pruebas. Entonces, existen diferentes tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares, que es lo que quieren, garantizar que al final el proceso no va a ser para nada,
Sí, porque ¿qué ganamos nosotros con que al final haya un proceso penal y que diga, listo, condenado a 20 años de cárcel y el man por ninguna parte? O un proceso civil en el que dice, listo, usted es el nuevo propietario del carro y ya es un hijo de puta trevejo oxidado que no sirve para nada. ¿Qué ganamos con eso? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de las medidas cautelares. Tratar de garantizar que durante el proceso los derechos que están siendo discutidos van a estar protegidos. Esa es la idea de ese proceso. ¿Alguna otra duda? Muy bien, con esto terminamos el primer acto de iniciación del proceso, que es la demanda. ¿Qué sigue? Lo que sigue es la admisión de la demanda y después la contestación. Eso será lo que veremos en la próxima clase, el próximo lunes. Entonces, cuando yo les pregunte, ustedes me dicen, ya terminamos la demanda, vamos a hablar de la admisión y la contestación. Entonces, la próxima semana hablamos de eso. Y después de ese tema vamos a hablar de la denuncia penal y demás para ver cómo se compara la demanda en civil, laboral y administrativo con el penal, donde ya habíamos dicho que no existe la demanda penal. Ese es un término que no existe, que nosotros los abogados no utilizamos. Usted sí va a ver por ahí en las noticias y va a ver por ahí en las novelas y demás, pero es un término que no existe jurídicamente. En penal se habla de otros elementos para iniciar el proceso, no de la demanda. ¿Listo? Muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Mañana es el parcial. Recuerden que es de 8 a 8 y media disponible para entrar. Tienen todavía no sé cuánto tiempo, pero tienen tiempo suficiente para hacer las preguntas. Mismo sistema, por IVA interactiva, selección múltiple, falso y verdadero, ese tipo de preguntas. Y a las 24 horas las pueden hacer. Todavía no he decidido si van a hacer 10 o 20 preguntas. Vamos a ver. A las 24 horas pueden volver a acceder para revisar cuáles son las preguntas correctas, las respuestas correctas y las que ustedes dieron. Y el lunes también hacemos una revisión del examen a ver si de pronto hay alguna duda o algo. ¿Listo? Nos vemos. Profe, una consulta. Entre 8 días es festivo. Sí, el martes. Y el martes son los parciales unificados. Creo que por directriz de la universidad no hay clases en la mañana. Entonces el lunes. Equivocado. El lunes de más arriba. Sí, o sea, el día que nos veamos, pues, ¿ya? Listo. Y si ya no nos vemos, pues feliz año y feliz Navidad y muchas gracias por haber prestado atención. Ya, el día que sea que nos veamos, no hay problema. Igual lo más seguro es que nosotros, al menos muchos de nosotros, nos vamos a ver en la siguiente materia. ¿Cuál es la siguiente materia? Procesal civil general. Entonces, lo más seguro, como yo dicto todas las materias de procesal, muchas personas de este grupo nos vamos a ver en la otra y vamos a repetir muchas cosas que hemos visto en esta materia. Entonces, si no nos vemos, el otro semestre nos vemos. No me preocupe que este camino es largo. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias.